Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo saludo a Natalie Pernet, abogada, activista política. Sí, ¿no? Sí, Ayer. siempre. O sea, gracias por venir. Estamos en una semana importante de cara a la consulta popular del gobierno y ya no hay cómo publicar encuestas, pero de lo que se sabía, eh, no debería haber novedad, aunque las novedades son una de las cosas más importantes en este país. ¿Cómo ves esta semana políticamente? Hola Milton, ¿cómo estás? Qué gusto. Un saludo a todos quienes hoy nos escuchan. Yo te digo que sí, porque a diferencia de otros, para mí el ejercer la política no es un tema de quién está arriba de turno, sino es un tema de amor al país. Entonces uno le quiere al país más allá del que está ahorita de turno, no como otritos, mentira. Pero bueno, Como tritos que son ahora abogados, no, o que quieren sanciones para el país. claro, Pero abogados de mexicanos. así digo, entonces el amor patrio no es coyuntural. Pero bueno, volviendo a lo que me comentabas, yo creo que esta es una semana trascendental. El voto siempre es emocional, creo que también ha jugado muy a favor el hecho de que la gran mayoría de la población no tiene ni siquiera idea que hay que ir a votar este domingo. Probablemente se va a enterar entre jueves y viernes que hay que ir a votar el domingo. Muchas personas no terminan de entender las 11 preguntas, de hecho son 11 preguntas largas, importantes, interesantes, al menos las de referéndum. Entendible el por qué las que son de mera consulta están marcadas de esa manera, para tratar de que en la Asamblea Nacional no haya mayor sorpresa, más ahora que ha sido evidente un desgranamiento y una ruptura de los acuerdos legislativos. Pero creo que lo principal es que este va a ser un voto de aceptación, como toda consulta popular, al presidente. Y va a ser un voto de arrastre, es decir, la gente se va a sentar ahí y va a decir voto o no voto por Noboa, no voto o no voto por las preguntas. Ahora, eh, medir un poco al presidente de la República con lo que está pasando políticamente. Estamos a 10 días o 10 días después de la irrupción en la Embajada de México y toda esta crisis que se armó. Hay un momento antes y un momento después de lo que pasó en la Embajada. Para el presidente de la República, me refiero. Y yo creo que hay dos escenarios. ¿Qué está pasando con el presidente de la República de cara con sus pares, es decir, con sus homólogos, con los presidentes de otros países y de cara internacional? Y lo que está pasando con el presidente de la República de cara a sus votantes, es decir, lo que está pasando a nivel nacional. A nivel nacional esto le subió la popularidad. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser nosotros un país de eventos y de sucesos y de coyunturas, lo que pasó en la Embajada de México, si tú vas y preguntas a la gran mayoría de personas caminando en la calle, te dicen que fue una defensa de la soberanía de nuestro país. En consecuencia, ¿cómo se capitaliza esto el domingo ante las urnas? Mi presidente me defiende, mi presidente no dejó que vaya alguien que está sentenciado por corrupción a un asilo político, y yo voto a favor de mi Pero presidente. también hay el otro lado. Mi Ay, sin presidente es un duda. abusivo, no debió hacer eso, le secuestró a un huésped. Eso dice una parte importante, sobre todo del correísmo, que todavía sigue siendo importante. Sí, pero el correísmo es una cosa y otra cosa son los votantes correístas. Y creo que, por ejemplo, se ha visto inclusive justo este fin de semana, yo no soy mucho de meterme en la red social X, me parece bastante tóxica, pero veía inclusive, mal paga el diablo a sus devotos, creo que es el dicho, Sí, ¿no? ajá. Gente que toda la vida ha defendido las líneas y que tiene una línea de pensamiento de, mira, en esto sí estoy a favor, en esto no estoy a favor, quemada por el líder de este partido. Entonces, una vez más, yo sí creo que una cosa es el correísmo y otra es el votante Y a correísta. lo mejor esa quemada por el líder de ese partido puede jugarle a favor al presidente. Porque cuando tú Exactamente. ves a un expresidente de la República anteponiendo su proyecto político personal sobre el país, porque lo hacen en dos instancias, ¿no? Primero en la Asamblea Nacional, desde ahora oposición a A todo, y todo. segundo, pidiendo sanciones al Ecuador. A lo mejor eso también le juega a favor al presidente. Al actual presidente sí, porque mira, ya tienes bastantes personas que se están abriendo de las filas de diversos partidos políticos, porque el ejercicio de la política no es el ejercicio de una secta. Esto no es sectario y nunca debe ser sectario. Entonces, si mañana a mí viene y me dice mi líder que el cielo es rosado y yo estoy viendo que el cielo es azul, yo no puedo decir sí, el cielo es rosado. Entonces, creo que todo esto se está capitalizando a favor y aunque hay hay un segmento de la población
que va a decir, mira, lo que pasó en la Embajada de México no me pareció lo correcto o lo prudente y demás, ¿cuánto eso va a significar que va a votar no en la consulta? Mientras que cuánto hubiese significado que hoy un expresidente esté prófugo de la justicia en calidad supuestamente de asilado y cuánto eso sí hubiese influido en la consulta popular, porque recordemos que venimos de dos presidentes de medidas muy tibias y un país que llegó al hartazgo de tener líderes tibios y un país que hoy siente que no tiene un liderazgo tibio, que tiene un líder que aunque no es muy empático o muy carismático, al menos es firme. Y eso fue en lo que en su momento también capitalizaron otros líderes políticos. Este es un país que por la concepción machista en la que estamos creados como país, eso nos gusta. Un líder firme nos gusta. Y eso es lo que tú estás viendo. Entonces, no es una coincidencia la vestimenta, no es una coincidencia la manera en la que se comunican las acciones policiales y de la fuerza militar, no es una coincidencia lo que se hizo con la Embajada de México. Simplemente el sentir popular es, yo tengo un presidente y hace mucho tiempo no sentía que lo tenía. Si tengo que ir a respaldar, le voy a respaldar. 8:34, estamos hablando con Natalie Perner, activista, abogada. Metámonos en la consulta en una Tan. pregunta que es clave y que seguramente va a ser la más disputada o de las más disputadas, que es el tema de el trabajo por horas. Eh, Precariza, incentiva, porque hay miedo al contrato por horas. Hay miedo porque hay desinformación. Y creo que y aquí sí creo que es quizás un llamado de atención, sí, a las vocerías de la consulta. Creo que han habido vocerías muy fuertes, pero la pregunta en la que más flaquean es justamente en esto. Primero, no hay una certeza del valor del contrato por hora, la hora. Segundo, tienden a confundirse es más. Escuchaba declaraciones de la misma ministra de Estado que decía, una vez que gane la consulta, el ministerio tendrá que ver cómo lo regula. Y eso genera incertidumbre y da cabida a las personas que están a favor del no en la contratación por horas. Yo soy abogada y he hecho una especialización en derecho laboral, me encargo de hacer esto. Y esto es básicamente como si tú tienes una cubeta de huevos. Tienes 12 huevos y nos vamos a inventar que cada huevo cuesta $1. Si tú compras los 12 huevos, pagas $12. Pero si tú compras 12 huevos, uno por uno, por uno, por uno, pagas igual $12. Entonces, en apego al principio básico, que es el principio pro operario y el derecho al trabajo, tú no puedes ir nunca en detrimento de lo que ya ha sido una conquista laboral. Y la Corte Constitucional, al momento de dar el dictamen para que se apruebe la contratación por horas, te dice claramente que debe ser la primera contratación. Entonces, el miedo principal de la gente, de los 3 de cada 10 ecuatorianos que hoy tienen un empleo formal, el miedo de esas 3 personas que tienen un empleo formal es, a mí me van a despedir para pasarme a esta modalidad, y la respuesta es no. ¿Pero por qué no? Primero, porque si usted tiene un contrato fijo o un contrato regularizado, si usted está dentro de esos escasos 3 ecuatorianos que tienen un empleo formal, usted está registrado en las bases del Ministerio del Trabajo y en las bases del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, si a usted le terminan su contrato, que dicho sea de paso, le deben indemnizar, ya sea por despido intempestivo o por desahucio, si es que usted renuncia, después de esa indemnización, la Corte es muy clara en decir que tiene que ser la primera contratación entre las partes. Es decir, yo no le puedo despedir y a la misma persona volverla a contratar para la contratación por horas. Y si tú me dices, ¿a qué empleador le va a interesar pagar al menos o mínimamente 3 meses de remuneración para pagar un despido intempestivo, para contratar a otra persona? A ningún empleador, Y mire. a una persona que tiene un trabajo más a largo plazo, y ya algún tiempo trabajando así en esa modalidad fija, para pasarle a por horas, tienes que indemnizarla. Indemnizarle. Exacto, por eso digo, o sea, digamos, y aquí escúcheseme bien y que se me sienta las comillas que estoy utilizando a los radioescuchas. En el supuesto más barato, por así decirlo, si usted ha trabajado 2 años en contrato a plazo fijo, su indemnización es un mínimo de 3 salarios de lo que usted gana, 3 sueldos. Eso es el despido intempestivo. Eso es lo mínimo que le tienen que pagar. Entonces, ¿quién va a ir a pagar 3 sueldos, más las vacaciones, más los décimos y demás? ¿Quién va a ir a pagar la indemnización de despido intempestivo, que en el Ecuador es tan cuestionada porque es alta, para contratar una nueva persona? O sea, no es un costo-beneficio, pero sí creo que haya faltado que las vocerías sean lo suficientemente claras para decirte, mira, el valor es divide y es lo mismo que si ganas en jornada completa. Y la otra, no te pueden despedir porque hay una prohibición constitucional. Ahora, aquí hay un tema que es bien importante porque el valor de la hora ha sido manoseado, digámoslo así, porque un día es una cosa, otro día
otra persona tiene otra opinión y otro día el mismo gobierno te cambia. Aquí hay un cuadro que lo presentó la ministra de Trabajo. Si tú ganas el salario básico, $460, la hora va a ser de 3.80, incluyendo todos los beneficios laborales. Si tú ganas $500,000, la hora con todos los beneficios va a ser de 4.12. Si ganas 803,71, la hora con todos los beneficios va a ser 6.45. A todo esto se le aumenta el trabajo suplementario, los fines de semana, los feriados, etcétera. ¿Esto es correcto? Es lo correcto, pero por ejemplo, yo vi una entrevista que tú mismo le hiciste, o creo que Liz, en el otro espacio, y la ministra dijo que era $7.80 el valor hora y que llegaba en el sector petrolero hasta $12. Sí, sí. Yo ahí me acuerdo que cogí y empecé a hacer los cálculos y dije, 7.80, a ver, o sea, tampoco. O sea, como se dice vulgarmente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, 7.80, si tú multiplicas para todos los beneficios y las horas, no te da el salario básico. Entonces, sí creo que la tabla que tú acabas de leer es la acertada con los beneficios de ley y demás. Aquí, por ejemplo, el salario básico de $803, que dice cargo jefe de campo, petróleo, crudo y gas natural. Creo que te refieres a esta, porque dice 6.45 la hora con los beneficios laborales. Valor por hora suplementaria si se trabaja durante el día hasta las 24 horas, sube a 9.68. Si se trabaja desde las 24 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente, 12.90. El valor por hora en jornada extraordinaria, en días feriados y descanso obligatorio, 12.90. Ya, pero ahí están recién aclarando que eso es únicamente para el sector petrolero. En la Claro. entrevista ya dijo, el valor por hora es 7.80 y llega hasta $12 en el sector petróleo. Entonces tú como televidente dices, ah, me van a pagar $7 mínimo. Pero si tú haces los cálculos en el salario básico, o sea, la matemática es exacta, no da $7 la hora. El 3.80, $4 la hora es lo máximo que te va a dar dentro del salario básico y esa tiene que ser la base para que tú vayas analizando los otros rangos. No a todo el mundo que trabaja por hora le van a pagar el salario básico. Ajá. Es decir, por ejemplo, yo soy abogada y nosotros somos los reyes de trabajar por horas. Nosotros, es más, en el medio de los abogados, lo normal es facturar. Todos facturamos. Pero tú, por ejemplo, si divides nuestro salario por horas, no va a ser el valor del salario básico de la hora. Ahí es donde yo creo que ha faltado una absoluta claridad y transparencia y creo que estas tablas que tú acabas de leer deberían ponerse a disposición a través de TikTok, a través de las plataformas de las redes sociales que tan bien utiliza el gobierno para comunicar. Esto también, porque en donde más está el miedo es en uno, me van a despedir, que acabo de explicar el por qué no le pueden despedir, y si le llegan a despedir, cuánto le deben pagar. Entonces, ¿por qué ni siquiera para su empleador, si es que cabe la palabra, no es negocio despedirle a usted? Y dos, creo que la duda principal, que es los valores de hora, sí, ya que el mismo ministerio saque un comunicado que se pueda volver masivo y difundido, porque al final los cálculos de hora los estamos haciendo todos a título personal, pero hasta el momento no lo ha sacado la cartera y el ente rector. Y eso sí me parece un error, porque es lo principal con lo que se debe informar a la ciudadanía para que la gente esté tranquila o esté asustada y pueda ir a votar con o sin ganas, pero con sustento. Al final, la matemática es exacta, como tú Ujú. dices, pero también es simple. Es decir, lo que tienes que hacer es lo que explicabas. Coges y divides. Y vivir Y, y- como una cubeta de huevos, y ni más ni ni menos. más ni menos. Ahora, en la contratación por hora cumpliría el objetivo que dice el presidente tener, que es, y obviamente que todos necesitamos, aumentar la oferta de trabajo. Sin duda alguna va a aumentar la oferta de trabajo, más bien va a formalizar a muchas de las personas que están en la informalidad, que quizás sí sea distinto a aumentar la oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez muchas de las personas que hoy tienen un empleo informal van a poder empezar a ganar los beneficios de ley y demás, porque ya existe una modalidad contractual que abraza la relación laboral que ellos tienen con su empleador. Entonces sí creo que lo primero nos va a ayudar a generar más formalidad, que es indispensable. De ahí, lo segundo, escuchaba que ya entran en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China, que empieza el 1 de mayo, algunos tratados que están en cola, que traen inversión y que traen fuentes de empleo a gran escala. Ujú. Ojalá así sea. Esto sí, hasta que no se vea, no se puede creer, pero lo que sí, en donde sí creo que puedo darte certezas es en que al menos se va a formalizar bastante más el mercado laboral, más Bien, que crecer. ahora, en todo caso, por ejemplo, dicen que te tiene que pagar todos los beneficios de ley. Es decir, Todos. aquí puede haber un problema logístico, operativo, digámoslo así.
porque tengo que afiliar a esa persona que Por supuesto que contrato sí. por horas. ¿Cómo se hace ahí? Mira, ahí sí, esperemos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya haya avanzado. Esto sucedió también con la Ley de Apoyo Humanitario, que las pruebas de error del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tardaban muchísimo en permitir que la gente que ya estaba siendo contratada con el contrato emergente pueda empezar a gozar de los derechos que están a través de la plataforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo tú vas a calcular esto? Todo lo que tú vas sumando en tus horas con tus diversos empleadores te suma tu jornada total. Y en base a eso tú tendrás tus días de vacación y tendrás también tus días de descanso, días suplementarios y demás. Pero para eso tiene que servir bastante bien la plataforma del IES. Wow. Porque, a ver, si yo te contrato a ti, contrato a plazo fijo, si yo te contrato a ti, Milton, por 6 meses, evidentemente conmigo tú no vas a tener el derecho a tus vacaciones porque las vacaciones son después de un año de trabajo continuo. Ujú. Entonces, por eso se llama contrato a plazo fijo y contrato por hora. Son dos cosas bien diferentes, plazo fijo y hora, sino que se está hablando muy poco del plazo fijo y más se está centrando la conversación en las horas. Si yo trabajo 4 horas a la semana durante un año calendario, es decir, si yo trabajo media jornada, yo sí tengo derecho a todas mis vacaciones. Entonces, ahí, ¿quién va a ser la piedra angular de esto? La plataforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque nunca se puede hablar de reforma laboral sin irte tú a la reforma del IES. Ahora, lo que no ha quedado claro también es qué va a pasar con el momento desde cuándo la gente va a poder acceder a los beneficios de la seguridad social. Recordemos que legalmente, si tú tienes un contrato a plazo fijo, después de tus 3 meses de afiliación, tú ya puedes acceder a los servicios que te da el IES. ¿Qué va a pasar con la contratación por horas? ¿Cómo se va a sumar esto? Una vez más, eso recae en cómo vayan a meter la plataforma. Pero como hay un paraguas constitucional bastante fuerte, no se va a poder mermar los derechos de los trabajadores. Lo que sí yo creo que va a pasar es que va a haber mucho desorden, al menos los primeros 6 meses, hasta que empaten ambos sistemas, los del Ministerio del Trabajo y los del IES. Una vez que eso empate, esto se va a manejar, porque no es que se maneje en el Ecuador, no es que nos hemos inventado el agua tibia. La contratación por horas existen muchas jurisdicciones y no puede vulnerar los derechos consagrados como en el Ecuador lo son décimos, vacaciones y utilidades. Perfecto, está clarito. 8:45. Gracias, Natalie Pernet, abogada especialista en derecho laboral y activista.